Continuamos con nuestro seriado de los asuntos de opinión y esta serie eh, ha tenido hasta el momento tres fases o etapas de estudio. En la primera etapa hicimos algunas aclaraciones preliminares al seriado donde vimos causas y consecuencias que ocurren por estar sesgada alguna persona en el tema de las opiniones y sobre todo por ser cristianos débiles en la fe. En la segunda fase entramos en el área de la interpretación de los pasajes que envuelven el tema de las opiniones y aprendimos los fundamentos y principios que nos deben regir ahora en esta tercera fase a la cual vamos a ingresar. Principios que nos van a regir en los asuntos controversiales de la actualidad. Ahora que entramos a la tercera fase, abordaremos los asuntos controversiales modernos, punto por punto, tema por tema, y estableceremos lo que es bueno y malo en esas cuestiones a la luz y guía de la bendita palabra de Dios. Sin embargo, mis hermanos, antes de entrar en materia, yo pido a todos que consideremos en esta primer lección introductoria estos tres principios fundamentales antes de abordar los temas controversiales. Vamos a hablar de tres principios fundamentales y que seguramente ya los he mencionado a lo largo de este seriado, pero hoy les pondremos mayor énfasis y vamos a ver algunos detalles que de pronto sí, no toqué, no expuse y que son importantes tenerlos claros en nuestra mente, mis hermanos. Y bueno, sin más que añadir sobre esta temática de los tres principios, empecemos con el primero. Primer principio, hermano, hermana, persona que escucha, tenga una mente abierta hacia un mejor entendimiento de las escrituras. No cierre su mente, abra su corazón, su pensamiento, su intelecto para que tenga un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Uno de los más grandes problemas de la cristiandad en general en la actualidad es que muchos creyentes están convencidos de que ya conocen la verdad absoluta de todo asunto de la Biblia. Quien mantenga esa clase de actitud va a generar dogmatismo, conllevará a muchos al legalismo y lo peor, esa persona se cierra a sí misma la puerta a la posibilidad de corregirse en caso de que esté equivocado en algún concepto o tema de la escritura. La única manera que uno puede estar seguro de que está caminando en la verdad es manteniendo una mente y un corazón sano y abierto a la investigación meticulosa y profunda de cualquier tema de la Biblia. Tristemente, el conformismo de muchos, la pereza de estudiar e investigar cuidadosamente algún tema por cuenta propia, hace que muchos cristianos se amolden a lo que el expositor les diga sin cuestionar nada de lo que se les ha enseñado desde los púlpitos. La Biblia, mis amados hermanos, y como oraba nuestro hermano ahorita en el inicio, la Biblia nos habla muy bien, nos da un muy buen ejemplo de tener una mente abierta y dejó el ejemplo de los judíos bereanos que se convirtieron al Señor. En Hechos 17, versículos del 10 al 11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y observen, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud
escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos confiaban en la palabra de Dios, en las escrituras, y para poder estar seguros de lo que Pablo les estuviese enseñando, ellos miraban la Biblia que tenían hasta ese entonces, que era el Antiguo Testamento, y las escudriñaban, y mire lo que dice, no una sola vez, cada día, y era para comprobar, para ver si las cosas que Pablo les estaba enseñando eran tal cual como él se las había expuesto. Entonces, no debemos nosotros hoy día conformarnos, hermanos, a la enseñanza de un expositor. Esa enseñanza debe ser indagada, debe ser investigada con suma dedicación y disciplina, y entonces ahí sí podemos sacar conclusiones. Mientras tanto, tenemos que tener la mente abierta para un mejor entendimiento de la Biblia. Otro problema que genera sesgos y que cierra la mente y que causa prejuicios es la desmedida confianza que ponemos en los expositores de renombre. Muchos cristianos creen y aseguran que un tema está correctamente interpretado y que no hay duda y que no hay nada que investigarle ni escarbarle al asunto porque el tema lo enseñó el gran hermano fulano o porque lo dijo el gran hermano Perencejo. Esto, mis hermanos, es poner la confianza en los hombres. Hay una enorme diferencia y distancia entre recibir un estudio de un buen hermano expositor para luego que cada uno lo revise por su propia cuenta, profundice por sí mismo el asunto y entonces saque sus conclusiones. Profundizarlo por nosotros mismos es lo que debemos hacer. Y hay una gran diferencia entre eso, oyendo un expositor, pero nosotros hacer nuestra parte, y en recibir un estudio de otro hermano, depositando toda nuestra confianza en lo que él diga sin hacer una investigación personal. Esta segunda actitud o acción es un grave error porque el que lo hace pone su absoluta confianza en la interpretación que ofrece el hombre y no consulta en las escrituras si de verdad es eso lo que quiso decir Dios en su voluntad. Ahora, una aclaración. Con esto no busco desmeritar la buena labor y trabajo de estudio que hacen muchos hermanos predicadores. Yo soy uno de ellos que me dedico a estudiar y pues yo no me gustaría que desmeritaran mi esfuerzo y con este comentario no busco desmeritar el esfuerzo de otros. Se les agradece mucho su trabajo, pero la tarea de investigar lo que se enseña por parte de un predicador es nuestra y es una gran responsabilidad que tenemos para con Dios hacerlo. Hermanos oyentes, Dios nos pide que lo hagamos como lo vemos en el ejemplo de los bereanos, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas son así. Bueno, lastimosamente hay un tercer problema también que cierra las mentes y es la enseñanza legalista y dogmática que se suele dar desde los púlpitos y por las redes sociales actualmente. El legalista es quien siempre suele decir: quien no crea como yo lo digo y como yo lo enseño, se va a perder. Quien no interprete como yo lo interpreto, se irá al infierno. Quien diga lo contrario a lo que yo digo, es un falso maestro. Quien dude de mi enseñanza, es un hereje, y etcétera. Esta clase de expositores imponen miedo en la hermandad y por eso muchos también se estancan y no investigan nada. Porque, ¿por qué? Porque tienen miedo de cuestionar, tienen miedo de dudar,
tienen miedo de investigar porque creen que van a ser expulsados de la iglesia o señalados de pecado por pensar diferente, cuestionando las enseñanzas. El que de verdad pone la mirada en Jesucristo no le debe temer a las acusaciones y señalamientos de los hombres, porque sabemos que nuestro Salvador es Jesucristo y que Él es misericordioso, amoroso. Sabemos que Él actúa diferente. Él no es legalista. Él, mis hermanos, nuestro Señor, Él nos da el tiempo necesario para que estudiemos nosotros por nuestra cuenta las escrituras y para que saquemos nuestras propias conclusiones, para que tomemos nuestras propias decisiones. Eso sí, nuestra parte en este asunto es estudiar con diligencia, investigar con dedicación, aprender, por supuesto, bases hermenéuticas para hacer una correcta interpretación. Y además, fuera de eso, tenemos la promesa del Señor de que si lo hacemos, Dios va a disponer de su Espíritu Santo para iluminarnos. Por eso tenemos que orar también cada vez que vayamos a estudiar las Escrituras, pidiéndole al Señor dirección en los asuntos espirituales. En Efesios capítulo 1, del 16 al 18, decía el apóstol Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿para qué oraba Pablo? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué debemos orar nosotros? Para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría, o sea, que entendamos su voluntad. Y miren lo que dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos que orar, pero también tenemos que hacer nuestra parte investigando y con bases, fundamentos para el estudio bíblico. Por eso la responsabilidad nuestra, hermanos, hermanas, es estar ejercitándonos como mínimo a diario en la lectura de la palabra de Dios. Mínimo. Leer no es lo mismo que estudiar, pero si a veces no tenemos el tiempo para estudiar por nuestras ocupaciones y trabajos, pues como mínimo debiéramos leer día a día la palabra de Dios. Y recomiendo que la lea en diferentes traducciones de la Biblia para que no se sesgue su entendimiento hacia una sola concepción o forma de traducción. Esto siempre lo he repetido. Otro problema que cierra mentes es nuestra lucha interna y este creo que es el más delicado. Nuestra lucha interna con nuestro propio ego y orgullo personal. Las enseñanzas que nunca ponemos a prueba y que aceptamos desde muy temprano en nuestra vida cristiana y que tal vez nos hemos arraigado fuertemente a ellas, no nos pueden sesgar, porque esa forma de pensar, esa forma de verlo, nos puede generar en la vida cristiana un sesgo, nos pueden generar un celo tan desmedido por nuestra opinión o postura doctrinal que sin darnos cuenta nos cerramos a nosotros mismos la puerta para entender bien las cosas y para corregir lo que tengamos mal, para apreciar correctamente la verdad de Dios en caso de que estemos equivocados. Hay que abrir la mente a la posibilidad, a la idea de que podemos estar equivocados. Lea el título que está en rojo. Tenga una mente abierta hacia un mejor entendimiento de las escrituras. Hay muchos creyentes hoy día que muestran una actitud arrogante, ególatra, y sobre todo en los expositores.
¿Por qué? Se cierran a sí mismos la puerta de salir de algún error doctrinal que tengan por ese ego, ese orgullo. Suelen ser esa clase de cristianos que dicen, yo soy muy antiguo en la iglesia, llevo muchos años, por eso no puedo estar equivocado. ¿Cómo se le ocurre? No es que yo llevo muchos años en la iglesia, soy de los más antiguos. Y de esto no se escapan los expositores, porque yo he escuchado a algunos, llevo estudiando y enseñando muchos años, 30 años, 40, 50, bueno, los que lleven. Por eso piensan que son superiores y que por eso no pueden estar equivocados en lo que creen. Así no es. Hay que anular ese orgullo, esa soberbia, ese ego inflado, porque es la única forma o digamos puerta que tenemos para salir de algún error de entendimiento que no hayamos detectado. Pero si nos encajonamos en que somos perfectos por el tiempo, los años que tenemos en la iglesia, entonces, y tenemos errores y no nos hemos dado cuenta, ahí vamos a quedar atrapados en ese error por siempre. Mis hermanos, Dios promete que a los que son humildes, porque aquí la cuestión tiene que ver con la conducta y la humildad. Dios promete que a los que son humildes les dará a conocer mejor su voluntad, que van a tener mejor comprensión de la palabra de Dios. Por eso es importante acercarnos a su palabra con humildad. En el Salmo 25, versículo 9, nuestro Señor, nuestro Dios dice, encaminará a quienes, a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. A quienes les enseña Dios a hacer un juicio correcto o los caminos correctos, a los humildes, a los que son mansos. En el versículo 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿A quién? Al humilde, al que es temeroso. Y en el verso 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, su palabra. Es a esos, a los que son humildes, que tienen una comunión íntima con Dios porque le temen, porque lo respetan, porque no son arrogantes. A ellos Dios les revela todos los detalles más profundos de su pacto, de su palabra. Les muestra la realidad, pero al que es soberbio, no. El que es soberbio se cierra la puerta de tener esta gran bendición, de conocer cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. En Proverbios, en el capítulo 11 versículo 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Hermanos, estas son promesas de Dios para nosotros también. Si somos humildes, si con un corazón humilde nos acercamos a su palabra sin sesgos, sin prejuicios, con una mente abierta, con nosotros habitará la sabiduría. Dios nos va a bendecir con ella. Pero al soberbio se le cierra la puerta porque su soberbia no lo deja ver sus errores. Proverbios 26, verso 12, lo leo de esta versión, nueva traducción viviente, que dice, hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios, los que creen que ya saben de todo. Es que llevo muchos años en la iglesia y por eso yo sé mucho. Mm, mm. Si se cree sabio, hay más esperanza para una persona necia que para el que es arrogante. Por lo menos el necio es terco, pero tiene la oportunidad de recapacitar de su necedad, puede llegar a salir de ella. Pero el que se cree sabio y el que cree que no tiene nada que aprender, que ya se la sabe toda, de ese no hay esperanza. Esto, hermanos, esto que les digo,
Son promesas de Dios con los humildes. Dios les promete que les va a dar sabiduría. Ahora, por otro lado, ¿qué promete Dios de los soberbios? Algo terrible, porque así como Dios le promete cosas a los humildes, también hace promesas para los soberbios, aunque no debiéramos llamarle promesas, sino más bien sentencias. Dios sentencia a los soberbios diciéndoles que si no cambian su orgullo, su ego elevado, que si no se vuelven humildes y abren su corazón a la corrección de Dios en su palabra, Dios permitirá que se hundan en sus razonamientos errados y que se pierdan a causa de su orgullo. Jeremías, y nuevamente de esta versión, nueva traducción viviente, Jeremías capítulo 13, en el versículo 15, miren lo que dice. Era la exhortación de Dios por medio del profeta al pueblo de Israel en aquel tiempo. Escuchen y presten atención y miren lo que les pide. No sean arrogantes porque el Señor ha hablado. Y es que el pueblo en aquel entonces no quería escuchar a Jeremías. Los sacerdotes, los líderes se creían muy sabios y que no necesitaban ser corregidos. Creían que tenían la verdad absoluta. ¿Qué les dice el profeta? No sean arrogantes. Bájenle a ese ego, bájenle a ese orgullo, porque el Señor habla en su palabra. En el verso que sigue, dice, den gloria al Señor su Dios antes de que sea demasiado tarde. Mira lo que le dice a los soberbios, a los que tienen el orgullo inflado, den gloria al Señor, o sea, vuélvanse humildes, no sean arrogantes antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque Dios trae sentencias para los soberbios. Y ahí lo dice, reconózcanlo antes de que Él traiga oscuridad sobre ustedes, la cual hace que tropiecen y caigan en las montañas sombrías. Lenguaje metafórico, montañas sombrías, que significan se hundan en su soberbia y crean que esas cosas que dan por hecho, por realidades, por correctas, los sigan guiando hasta que se pierdan, la cual hace que tropiecen y caigan en las montañas sombrías. Pues entonces, cuando busquen luz, solo encontrarán terrible oscuridad y tinieblas. Lamentable esa situación. Cuando una persona es demasiado arrogante, soberbia, no reconoce que tiene que crecer más, que tiene que aprender más, no tiene una mente abierta hacia un mejor entendimiento de las escrituras. Entonces, llega un momento, llega un tiempo en que ya es demasiado tarde comprender la verdad, porque Dios permite que ese ego le oscurezca el entendimiento y tropiezan y caen en montañas sombrías, dice este pasaje. Y cuando quieran salir de sus líos, solo van a encontrar terrible oscuridad. O sea, Dios permite que se hundan en el error por su soberbia. De esto habla el Nuevo Testamento. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 11 al 12, y lo leo de esta versión, la nueva versión internacional, dice, verso 11, por eso Dios permite que, en la Valera dice Dios envía un poder engañoso, pero esta explica mejor qué significa eso. Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Terrible esa situación de los soberbios. Una persona es soberbia, arrogante y siempre insiste en que tiene la razón y que no tiene errores y que es perfecto en cómo interpreta, cómo entiende la voluntad de Dios. Entonces Dios permite que ese poder engañoso que es la soberbia, la arrogancia, lo envuelva en su propia mentira y sea condenado.
Por eso, mis hermanos, esta recomendación del título en rojo, tenga una mente abierta hacia un mejor entendimiento de las escrituras. Este fue el error que cometieron los judíos en los días de Pablo. Ellos pensaban que por haber estado 1500 años guiados por la ley de Dios, jamás podrían estar equivocados en sus enseñanzas. Cuando los apóstoles les enseñaban el evangelio, ¿qué hacían los judíos? Lo rechazaban apelando a su posición de grandeza que tenían. Y ellos decían, es que yo soy descendiente de Abraham, yo soy del pueblo de Dios, yo soy rabino, yo soy maestro de la ley, soy doctor de la ley, o soy sacerdote, soy judío, y por lo tanto no puedo estar equivocado. Esa era la forma de pensar de los judíos. ¿Qué dice Pablo de ellos? En Romanos 10, del 1 al 3, miren lo que decía con lamento el apóstol Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por mi pueblo, es para que se salven, están perdidos. ¿Y qué era lo que les pasaba? Y lo que dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, son celosos por las cosas de Dios, hasta ahí válido, pero lastimosamente su celo venía acompañado de orgullo y soberbia. Y por eso dice que era un celo no conforme a ciencia, o sea, no conforme a la revelación de Dios, sino conforme a sus propios pensamientos que estaban siendo sesgados por no tener una mente abierta. Y dice el verso 3: porque ignorando la justicia de Dios, ¿y qué pasaba? Procuraban establecer la suya propia. Cuando dice la suya propia, significa sus opiniones, sus nociones personales, no lo que Dios de verdad decía en su palabra, porque esa parte la estaban ignorando, y digamos que voluntariamente, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, lo que Dios sí enseña, eso lo dejaban a un lado. ¿Por qué? Porque querían establecer su propia justicia, creyendo que sus concepciones eran sublimes, superiores a las de los demás. Y cuando un cristiano les predicaba, lo rechazaban y hasta lo perseguían y lo mataban. ¿Y qué pasaba al final? Bueno, con esa actitud, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. En realidad, todo lo que hacen no es un camino de obediencia hacia Dios, es más bien un camino de desobediencia. ¿Cuál es entonces, mis hermanos, la solución para no caer en estos errores? ¿Qué tenemos que hacer para que en caso de nosotros estar errados en algún punto doctrinal y sobre todo en estos asuntos de opinión, podamos salir de ese error? Todo comienza por la actitud que mostremos hacia el estudio de la palabra. Debemos desear aprender, debemos desear conocer día a día más de la voluntad de Dios, pero debemos tener la mente abierta a la posibilidad de estar equivocados, a la posibilidad de tener que corregir conceptos e ideas preconcebidas, y sobre todo debemos tener la humildad de reconocer que necesitamos día a día seguir aprendiendo y corrigiendo muchas cosas. Por eso, la primera petición o recomendación de esta lección: tenga una mente abierta hacia un mejor entendimiento de las escrituras. Segunda petición o recomendación, y mírenla ahí: no siempre la postura más conservadora es la más segura. Oído, no siempre la postura más conservadora es la más segura. Algunos son del sentir y del pensar que en temas complejos, difíciles como los asuntos de opinión, la mejor alternativa, la mejor ruta, lo más eficaz, sencillo y práctico es tomar la postura más conservadora. Por postura conservadora me refiero a aquella que se le suele ver como la más santa,
la más sublime, tal vez porque la mayoría así lo entiende o lo piensa. Entonces, en esto que les digo, mis hermanos, no han de faltar personas creyentes que dicen, no, y es que yo estos temas de opinión no los entiendo muy bien, me parece que son muy profundos, hay que investigar mucho, no estoy entendiendo bien la temática, me estoy confundiendo y por lo tanto yo opto por lo más seguro. Y eso más seguro es más bien, yo opto por creer que eso es pecado y no lo hago. Punto final. Bueno, esa persona cree que por tomar la postura más conservadora está más seguro delante de Dios. Así lo creen muchos. No entiendo este tema. Yo mejor, para no tener líos, opto por seguir la postura más conservadora, la que me parece que es más santa, más correcta. Hermanos, aprendamos este principio. Ahí está en rojo. No siempre la postura más conservadora es la más segura. Recuerde que eso fue lo que les pasó a los judíos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál era la postura más conservadora en la época de Cristo, en el primer siglo? Pregúntese, ¿cuál era la postura más conservadora? ¿Ser cristiano o ser judío? Bueno, la religión cristiana en aquel entonces era nueva, apenas estaba surgiendo en el mundo, mientras que el judaísmo ya estaba consolidado desde hacía 1500 años, ya se había fundado. Y muchos judíos, sin lugar a dudas, cuando se les predicó a Cristo, se confundieron, pensaban si optar o por ser cristianos o seguir con su judaísmo, conservando sus prácticas y creencias, y adivinen cuál fue entonces la postura más conservadora de la época y al mismo tiempo, cuál fue la postura más equivocada. La postura más conservadora en aquella época fue la más equivocada, hermanos. En los días del ministerio de Cristo existía una práctica que era vista como la postura la más santa, la más conservadora, la más tradicional, la más sublime, y era la de lavarse las manos antes de comer. Pero adivinen, ¿cuál era la práctica no tan segura? Esa práctica que era vista como la más segura, la más conservadora, no era la que Dios aprobaba. Mateo capítulo 15 del 1 al 3 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan qué cosa? La tradición, o sea, la postura más conservadora. Vamos a la fija para ser salvos, hagamos esto, dicen algunos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y esto era lo más santo en esa época. ¿Qué pasó? ¿Qué respondió Jesús? Bueno, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, por cumplir esas tradiciones estaban quebrantando los mandamientos de Dios. Y es que mis hermanos, cuando hoy día en los asuntos de opinión alguien dice, yo me voy por el camino más fácil y es ser lo más conservador posible y irme por lo que parece más santo, más sublime, bueno, ¿sabe qué pasa con eso? Se vuelve un legalista, va a juzgar a los demás y va a quebrantar las ordenanzas de Dios en Romanos 14 y Primera de Corintios 8 y Primera de Corintios 10, que dice que no juzgue al que sí participa de cosas que son asuntos de opinión y va a pecar. Por eso no siempre la postura más conservadora es la más segura. Y aquí es donde nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que estamos conservando? Porque algunos dicen, sea más bien conservador. Bueno, ¿qué es lo que está conservando? ¿Una tradición? ¿Está conservando un dogma o está conservando la palabra de Dios? Eso hay que examinarlo y para poderlo hacer hay que abrir la mente, hay que aplicar el primer principio. Hoy día podemos decir igual de muchas cosas. ¿A usted qué le parece, hermano, hermana, según lo que ya hemos estudiado, qué le parece más santo y más sublime? ¿Ayunar o no ayunar? Pregunta es eso.
Para muchos, el ayunar va a ser más santo, pero y es, digamos, es una práctica muy antigua, tradicional, conservadora y qué, pero sabemos que no siempre la postura más conservadora es la más segura. Eso no garantiza que estemos haciendo bien las cosas delante de Dios. Pregúntese, ¿qué era más conservador en los días de Pablo? ¿Comer carne que antes había sido sacrificada a un ídolo o no comerla? ¿Qué era lo que parecía más santo ante la comunidad? Sin lugar a dudas, lo que más parecía santo y sublime era abstenerse de comer esas carnes. Pero nosotros hemos visto en la enseñanza de Pablo que eso no era más santo y sublime. Él mismo lo dijo, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, enseñó que las cosas que se ven con un tinte más santo, más conservador, no siempre son la ruta más segura. Ahora, aquí Jesús, mire cómo les termina diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano honran a Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, o sea, yéndose por la ruta que nos parezca más segura y más santa. Yo mejor me voy por ahí para no condenarme. Bueno, pues por ahí se puede condenar. Y todo lo que ofrezca Dios con esas prácticas va a ser en vano, una adoración vana, porque está obedeciendo ¿qué? Mandamientos de hombres. No investigó, no abrió su mente para ver si lo que se le enseñaba era así o no. El pasaje que les decía, que ya lo hemos leído bastante en esta serie, Colosenses 2 del 20 al 23. Quiero que observen, según Pablo, y que ustedes analicen y traten de discernir cuáles eran las cosas que más conservadoras parecían en este texto. ¿Cuál era la ruta que algunos podían decir, no, no, yo para estar seguro de que no voy a pecar contra Dios, me voy por este camino, el más conservador, el que me parece que es más santo? Bueno, leamos. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, y mire, no manejes, ni gustes, ni aun toques? Hermanos, pregúntense, ¿no son estas frases lo que indican que era lo más conservador, lo más santo? A la perspectiva del hombre, del ser humano, la abstinencia, creen muchos, es el camino más firme y seguro. No manejes, ni gustes, ni aun toques, para que no vayas a pecar. Bueno, pero dice Pablo que eso es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Ahora, ¿por qué digo que aquí se hablan de las cosas más que parecen más sublimes y conservadoras? Porque si usted se pone a mirarlas, dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, parecen correctas a simple vista, ¿sí? En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero el problema es que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nosotros tenemos que aprender esto, mis hermanos, que lo que nos parece más santo y sublime puede no ser en realidad lo más santo y sublime delante de Dios. El profeta Isaías dijo, capítulo 55, verso del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No se guíe por su parecer. Es que, hermano, yo creo que si me abstengo, yo creo que si evito, que si no toco, no gusto, no hago, estoy haciendo lo fijo, voy a la fija y me voy a salvar así. No, no tome usted el papel de Dios, ni suponga qué es lo que Él piensa que es bueno o que es malo, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Hermanos,
Nuestra guía para la salvación no es nuestro sentir, nuestro parecer, como decían las abuelitas antes, tengo un pálpito. No, no es así. Así no se discierne la palabra de Dios. No es lo que la mayoría piense, vea o diga que es lo mejor, lo más santo y sublime. No, nuestra guía no debe basarse en pareceres ni en las posturas que más seguras y conservadoras nos impongan o nos digan. Proverbios capítulo 3 verso 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6, reconócelo en todos tus caminos y él, si tienes algo torcido, él enderezará tus veredas, pero confíes en Dios, o sea, en su palabra. Ahí, solo así, Él va a enderezar nuestros caminos. Y miren el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque la santurronería y el legalismo es ser sabio en su propia opinión, sin mirar de verdad qué es lo que Dios quiere para nosotros, sin consultarle a Dios cuál es su santa voluntad agradable y perfecta. El camino más seguro, hermanos, es el que Dios ha trazado en la escritura para nosotros. Pero para poder entender a Dios, para poder comprender bien su voluntad en la palabra, se necesita primero mucha oración acompañada de lectura de las escrituras, dedicación a las escrituras. Y aparte de eso, se necesita disciplina personal en nuestro estudio. Se requiere que seamos lectores habituales de la Biblia, que tengamos la mente dispuesta para lo que diga Dios. Y también requiere que aprendamos buenas bases hermenéuticas, tema que estamos estudiando los domingos en las mañanas. ¿Cómo se interpreta la Biblia correctamente? ¿Cómo enfrentarnos a un pasaje difícil de la Biblia? ¿Cuál era la idea original que Dios quiso trazar por medio del escritor inspirado? ¿Por qué ese pasaje dice esto? ¿Sé por qué lo dice? Conozco factores importantes que pudieron haber afectado la enseñanza, como por ejemplo la cultura e historia que envolvía al escritor. Hermanos, para entender la Biblia correctamente, se necesita disciplina y buenas bases hermenéuticas que nos conduzcan a un buen estudio de la escritura. Muchos han creído y enseñado cosas que la Biblia realmente no dice, no enseña, no manda, pero han caído en esos errores porque optaron por mantener la postura más conservadora, la que más santa y sublime les ha parecido. Pero recuerde ese principio que está en rojo ahí arriba. Ante Dios, no siempre la postura más conservadora es la más segura. Tercer y último consejo, recomendación o principio para poder meternos en los temas controversiales ya de los asuntos de opinión. Y este sí es muy importante. Hermano, hermana, oyente, valore la libertad que Cristo ha traído. Dele valor a esa libertad. Si Cristo dijo que algo no dijo que algo fuera pecado, si Cristo no lo condena en su palabra, dele gracias a Dios que no tiene usted más cosas que obedecer. Dele gracias a Dios que usted no tiene más cargas. Dele gracias a Dios que muchos de los rituales y mandamientos del viejo pacto quedaron abrogados y que usted no tiene que hacerlos. Agradézcale a Dios esa libertad y no se ponga a cuestionarla, porque es que muchos no valoran la libertad que Cristo les ha traído. Les dice uno, hermano, esto no es pecado porque la Biblia no lo dice, y discuten, se enojan, o sea, quieren tener el yugo encima, adelante, cárguenlo, pero no, pero se ponen yugos que ni siquiera podrán cumplir. Valore la libertad que Cristo ha traído.
Usted, mi hermano, mi hermana, oyente, si obedeció el Evangelio, usted ha sido rescatado de un mundo de pecado y de esclavitud religiosa también, para llevar una vida plena y en abundancia en el Señor Jesucristo. Cristo vino y murió por usted en la cruz, murió por nosotros. Las religiones en los tiempos de Cristo, antes de Cristo, habían convertido a los hombres en esclavos de dogmas y escrúpulos humanos. Aún la religión que era de Dios, el judaísmo, se había contagiado de esto. Y además no ofrecían una salvación plena. Los judíos, por su parte, estaban sometidos a una ley que no los podía vivificar. Cuando Cristo vino, los libró de esa ley, la abolió, pero muchos querían seguir siendo esclavos de esa ley. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia o la salvación fuera por la ley. Ahora, ¿qué hizo Cristo? La abrogó. Pero ¿qué hacían muchos? Ay, no, no, yo quiero seguir esclavo de esta ley, yo quiero seguir guardando estos mandamientos que no me salvan. Bueno, háganle, pero se pierden por despreciar, menospreciar el sacrificio de Cristo y por no valorar la libertad que Cristo les trajo. Por eso les decía en Gálatas 5:1, estad pues firmes en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es que imagínense, hermanos, yo me pongo a pensar a veces estos mandamientos tan hermosos donde Cristo nos está dando libertad por nuestro propio bien, para que con más facilidad seamos salvos, porque es que era bien difícil ser salvo bajo la ley, era muy difícil. Y decía el texto, el que no, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El que quebrante uno de estos mandamientos se hace culpable de todos. O sea, era un yugo difícil. Y viene Cristo a libertar y no la gente a seguir sujeta, obedeciendo dogmas de hombres o leyes que no salvan, como era la ley de Moisés. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, les decía a los Gálatas, pero los gentiles, oído, y esto nos envuelve a nosotros, no, en aquel entonces no eran muy diferentes que digamos de los judíos. Aunque ellos no vivían sujetos al yugo de la ley mosaica, sí se sometían a las costumbres y religiones paganas. Y esas no eran muy diferentes de la religión judía, no pensemos que eran diferentes, porque todas estas religiones tenían un punto en común, y era que esclavizaban las conciencias de los hombres. Y Cristo también vino a dar libertad en ese asunto. Observemos Gálatas 4 del 8 al 10 que dice a los gentiles ya, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios. ¿Quiénes eran esos? Los gentiles, que no tenían la ley. Dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. De todas maneras, seguían una religión, la religión pagana de la época. Y esas, como les digo, no eran diferentes. Y les dice ahora en el verso 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza que viene un señor, nos rescata, viene el Señor, nos rescata de esa vieja religión y queremos volver a eso? Si Dios dijo que no es pecado, ¿por qué quiero creer lo que sí? ¿Por qué llevarle la contraria? Porque no valoramos la libertad que Cristo ha traído. Y les decía en el verso 10, ustedes guardan los días, los meses, los tiempos, los años paganos, ¿no? Todo eso lo guardaban los gentiles, querían volver a ser esclavos de eso. No es así. Hermanos, Cristo nos ha llamado a la libertad. Ahora, una aclaración, una libertad que no significa desobediencia, no significa libertinaje, sino una libertad bajo la guía de Cristo. Y sobre todo, mis hermanos, bajo su gracia. Si entendiésemos qué es la gracia, bajo su gracia y su verdad que Él nos ha traído. No permitamos que esa libertad se vea limitada
y anulada por dogmatismos, legalismos o las imposiciones de los hombres. El apóstol Pablo enseñaba a menudo sobre la necesidad de ser única y exclusivamente esclavos de Cristo y nada más, no esclavos de los hombres. Primera de Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Esta serie de estudios, mis hermanos, que les comparto sobre los asuntos de opinión, tiene como propósito mostrarles a ustedes y a toda persona que la vea el camino a Cristo sin sectarismos, sin dogmatismos, sin reglas de hombres, sin opiniones impuestas. Es un camino de felicidad y servicio a Cristo, es de santidad y al mismo tiempo un camino bajo la libertad que Él nos trajo. Así que por favor, valórela. Si usted en esta serie es movido a reflexionar y saca conclusiones para su vida bajo la guía de la palabra de Dios y descubre que en muchas cosas de su vida hacia atrás, usted perdió el tiempo sometiéndose a dogmas y escrúpulos de hombres y tal vez eso le conllevó a cometer errores, a menospreciar a los demás o alejarse de seres queridos como familiares, amigos, en fin. Valore el entendimiento que ahora está recibiendo. Se lo pido encarecidamente. Dios jamás le va a castigar a usted por hacer las cosas que Él aprueba. Dios jamás le va a castigar a usted por hacer cosas en las que ha dado libertad. Usted no será condenado por vivir en la libertad que Cristo le trajo, pero si usted no valora esa libertad, su vida en Cristo se va a ver afectada por varios factores. Voy a enumerar 5. Primero, usted va a estar propenso a juzgar a los demás basado en sus opiniones y prejuicios, y como vimos, eso es pecado. Y además, por esto, usted se va a alejar de muchas personas que quiere, que aprecia, que ama, pero por su sesgo, por no valorar la libertad que Cristo le trae, usted va a seguir en esas, juzgando a los demás basado en esas opiniones y prejuicios y dogmas. Segundo, usted vivirá sometido a reglas que Dios no le puso y por lo tanto hará de su yugo una carga más pesada, porque carga con los mandamientos que Dios sí le dio y también con los que Dios no le dio, con los que los hombres le imponen, por no valorar la libertad que Cristo le ha traído. ¿Qué más? Tercero, usted correrá el riesgo de perder amigos, familiares y personas queridas por seguir los dogmas de los hombres. Ah, que es que comer natilla y buñuelo en diciembre es pecado, no va, vas a perder tus amigos, tus familiares, por seguir dogmas y escrúpulos de hombres. Cuarto, usted estará propenso a quebrantar su propia conciencia a causa de las reglas humanas que guarde. Si usted va a guardar algo, porque no educa su conciencia y no valora la libertad que Cristo le ha dado, el día que usted quebrante su conciencia, eso se le va a contar como pecado. Imagínese. Y quinto, usted se complicaría la vida sin necesidad, porque Dios traza un camino donde Él dijo, Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga, pero usted se la complicó por no valorar la libertad que Cristo le ha traído. Por eso, mi hermano, mi hermana, aplique este principio en su vida. Léalo ahí en rojo. Valore la libertad que Cristo le ha traído. Para culminar esta parte, quiero añadir que con lo que hemos recorrido en toda esta serie, usted ya tiene bases y fundamentos bíblicos para evaluar y sacar sus propias conclusiones sobre los temas que se vienen. Es más, yo pensaba terminar la serie solo con la exposición de los textos y evitarme de pronto críticas y comentarios yendo directamente a los asuntos de opinión, porque considero que con las bases que aprendimos, cada quien tiene la responsabilidad de aplicarlos y de discernirlos. Sin embargo, me voy a meter en los asuntos de opinión y voy a tocar los temas controversiales.
Si usted es juicioso y disciplinado con el estudio de la Biblia y si aplica estos principios para su propio bien, usted podrá determinar y juzgar si lo que este servidor, Germán Centeno, que le ha estado enseñando esta serie por todo este tiempo, usted podrá juzgar si mi enseñanza está en armonía con la voluntad de Dios o si he hablado fuera de su voluntad. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si las doctrinas de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En la lección que sigue, mis hermanos, comenzaremos a abordar los temas controversiales de la actualidad. Y el primero que vamos a abordar es el tema de la Navidad. Lo vamos a examinar y a discernir con lujo de detalle. Estableceremos con la Biblia qué cosas están mal según la voluntad de Dios y qué cosas estarían bien, qué cosas son neutras, sanas, que ni suman ni restan para nuestra comunión con Dios. Pido que apliquemos estos tres principios aprendidos en esta lección. Primero, tenga una mente abierta hacia un mejor entendimiento de las escrituras. Segundo, no siempre la postura más conservadora es la más segura. Y tercero, valore la libertad que Cristo le ha dado. Todo esto es necesario para que podamos abordar los temas que se vienen con la debida madurez, sabiendo que nuestro propósito, y hablo sobre todo de mi propósito, del propósito que este servidor que les habla se trazó desde un principio al elaborar estas lecciones. Nuestro propósito jamás será caer en el libertinaje, en la desobediencia, ni en una vida de tinieblas y de pecado. Jamás quiero eso. Supongo que todos somos un grupo de cristianos que queremos hacer la voluntad de Dios, que amamos a Dios sobre todas las cosas y que queremos siempre mantener nuestra comunión con Él. Y vivimos agradecidos por la salvación que nos trajo en Cristo Jesús, nuestro Señor, y queremos en el resto de vida que el Señor nos conceda conocerlo mejor día a día para fortalecer más y más nuestra relación con Él. Por otro lado, sabemos que a Dios le desagrada que las personas se sometan a la voluntad de los hombres. Y por lo tanto, ese amor y temor que sentimos hacia Dios de no querer hacer nada que a Él le desagrade es lo que nos mueve a estudiar esta serie titulada Los asuntos de opinión. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga.